Desde las faldas del imponente volcán Poás, en Fraijanes de Alajuela, Costa Rica, transmitimos a través de streaming de audio Ecos Radio. Ecos Radio está destinada a ser una voz de todas las expresiones que busquen la transformación integral de individuos, familias y comunidades a través del mensaje de Jesús. Esto es Ecos Radio. Devocional El Eco de su Palabra, Formación de Vida. Es un programa que llega a ustedes a partir de este momento a través de Ecos Radio, la comunidad cristiana Shalom. Bienvenidos. Muy buenas tardes tengan todos nuestros fieles radioescuchas y aquellos que también se han integrado a esta iniciativa de radio que tenemos acá en nuestra casa, en nuestra iglesia. Bienvenidos y gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares, a su área de trabajo, o quizás tal vez usted venga conduciendo y tenga la oportunidad de escucharnos. Gracias de verdad a todos aquellos que nos han visto, que nos han escuchado. Hoy tenemos un programa donde creemos que Dios se va a glorificar. Este programa se llama El Eco de su Palabra. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Porque hemos creído y hemos pensado de que hoy en día la palabra de Dios tiene que seguir haciendo eco en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es fundamental, es necesaria en el cristianismo. Así que hoy vamos a estar conversando, como siempre, acá Mariano está conmigo, es también un director de este programa y el cual también va a estar con nosotros compartiendo. Venimos preparados con algunos versículos. Queremos aclarar, este programa no es un programa teológico ni mucho menos de un estudio profundo donde vamos a debatir o cosas por el estilo. No. Simplemente queremos regresar a la palabra. Es un devocional, es donde vamos a compartir la palabra de Dios, donde vamos a compartir un versículo. Y si usted necesita que oremos, si usted necesita que tengamos un tiempo de oración, que si usted está pasando por algo en particular y usted dice, yo necesito que oren por mí, por favor, escríbanos, háganoslo saber. Con muchísimo gusto estaremos orando. Así que le voy a dar lugar a Mariano que se presente y después me da lugar a mí para dar apertura al programa. Muy buenas noches a todos, un lunes más, qué rápido, 8 días se pasaron volando y otra vez estamos acá contentísimos, alegres, felices de poder tener un espacio más y como bien Ariel lo apuntaba, quiero afirmar lo que él decía, es que este es un lugar para orar, es un tiempo para reflexionar un poquito en la palabra, para tener un devocional, compartir juntos, ese es el deseo, ¿verdad? Ese es el objetivo que tenemos acá. Si usted quiere debatir algunas cosas, bases teológicas de iglesia, etcétera, etcétera, del quehacer de la iglesia, hay un espacio. El pastor Roy tiene café con, ¿cómo es? Perdón. Biblia con aroma de café. Aroma de café, perdón, que son los días martes y los días viernes. Creo que es de 4 a 5 de la tarde, entonces perfectamente ahí puede debatir lo que sea y se puede interactuar y puede comunicarse de una forma respetuosa también con el pastor Roy, que definitivamente aprendemos siempre, pero este espacio en particular es un espacio donde nosotros oramos, reflexionamos, traemos citas bíblicas y queremos tener un pequeño devocional cada lunes. En nuestro compromiso delante de Dios, poder tener un espacio bonito, ¿verdad? Y que podamos interactuar y tener un espacio de cercanía a la palabra y a la oración, ¿verdad? Que es importantísimo. Amén, así es. Así que ya los que están conectados, pues quisiéramos pedirles, por favor, no se desconecte. Más bien escríbanos, mándenos sus puntos de vista, sus reacciones, porque queremos juntos construir, juntos poder reflexionar y aprender. Como bien lo decía, en este programa se llama Eco de su Palabra. Y hoy precisamente queremos darle mucho énfasis a la palabra de Dios. Así es. Porque la palabra de Dios tiene poder. Pero este programa que hoy vamos a tener nace a partir de preocupaciones,
a partir de realidades tristes, lamentables que hoy vive la iglesia y el cristianismo. La pregunta es, ¿por qué los cristianos hemos perdido el hambre, el apetito, el anhelo, la pasión por leer la palabra de Dios? Hoy estas cosas se han perdido, Mariano. Así es, sí. Claro. Hoy en el presente tenemos iglesias que su énfasis es la danza, la música, retiros, campamentos. Y yo quiero decir que no es que esté mal, no es que no se deba de hacer esas cosas. El problema es cuando no estamos dándole el lugar que la palabra de Dios se merece. Hoy tenemos una iglesia experta en cantar. Hoy tenemos una iglesia experta en danzar, pero carente de la palabra. En el conocimiento. En el conocimiento, en el poder poner en práctica la palabra, porque la palabra de Dios no solamente es para leerla o para recetarla. La palabra de Dios es para ponerla en práctica en mi vida. Claro. Entonces hoy vemos una iglesia lastimosamente llena de un folclore evangélico, pero sin fundamentos, sin bases. Entonces hoy queremos hablar acerca de eso. Está bueno eso. ¿Por qué la iglesia ha perdido la pasión, el anhelo de leer la palabra? Y a veces yo lo digo, Ariel, de esta forma muy a nosotros, fraijanes, aquí en las faldas del Volcán Poás. La iglesia, y créame quien me está escuchando aquí en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras, que nosotros estamos en esa construcción. Nosotros como iglesia estamos en esa reflexión. Nosotros como iglesia no somos el modelo a seguir, perdón. Sí. No estamos diciendo eso, estamos tratando, eso quiero que lo manejemos así. Estamos tratando de volver a poner en barbas en remojo, como lo decimos acá, en volver otra vez o poner la palabra de Dios como Jesús así lo planteó en la vida de la iglesia. Y estamos en ese ordenamiento, estamos tratando de construir una vez más y animando a la gente a que lo hagamos, porque definitivamente eso es como yo veo la iglesia a veces muy engordada, pero en algunas áreas lo veo así. Fuerte lo en veo áreas, fuerte en áreas, pero débiles en otras. Pero débiles, es correcto, débiles. Y el problema es que la iglesia no puede ser débil en la palabra. No puede ser débil. No puede, Mariano. Entonces, vuelvo al punto. Aquí no venimos a este programa a criticar Jamás, la música, la danza. Eso es parte de. No, es parte de. Es parte de la liturgia, ¿no? De iglesia. Exactamente. No es que no lo tengamos que hacer. El problema es cuando reemplazamos. Es correcto. Cuando reemplazamos el fundamento, el escudriño de la palabra. El estudio bíblico. Hoy no se dan los estudios bíblicos en las iglesias. Ni en las casas. Ni menos. menos. Qué doloroso es escuchar personas, Mariano, que llaman a una radio pidiendo una palabra de bendición. Mariano, cuando yo escucho eso, que alguien llama a una radio diciendo, usted me puede dar una palabra de bendición. Eso a mí me habla de una precaria espiritualidad. Es una falta de formación, de discipulado, porque yo me pongo a pensar, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué hermanos llaman a una radio pidiendo una palabra de bendición? ¿Qué podrá pensar el pastor de esa persona? Es una buena pregunta. ¿Me entiendes? Es una buena pregunta para reflexionar, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que usted llame a una radio para pedir una palabra de bendición? Eso me habla de un desconocimiento bíblico. Es lo único que me habla. Y no solamente desconocimiento, Ariel, es
es increíble, no puedo utilizar el vocabulario correcto tal vez, pero es una falta de interés, una falta de interés a la Biblia increíble. O sea, no tenemos un apetito, no tenemos una disciplina de ir a la palabra como vamos al celular todos los días. Ojalá, es más, de quienes nos están escuchando, ¿qué es lo primero que nosotros se nos viene a la mente temprano en la mañana? No solamente el desayuno. Es revisar. No solamente irnos a trabajar. Es revisar el mensaje, el WhatsApp, en el Facebook, quién subió, quién anda paseando, etcétera, etcétera. Hay una prioridad. No es así por la Biblia. Así es. Es más, de quienes nos están escuchando, yo mismo, usted mismo, los que estamos aquí en cabina, es verdaderamente nosotros tendremos ese apetito, esa sed de buscar la Biblia, de esa pasión. Del escudriño, de escudriñarla, de saber, de aprender de ella. Si usted quiere saber las promesas, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, antes de pedir una palabra de bendición, yo invito a esa gente que vaya a la Biblia. Porque si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta que efectivamente, Mariano, efectivamente hay promesas, claro, para sus hijos. Hay palabra de bendición para sus hijos. Pero el problema es que, Mariano, las promesas que Dios ha diseñado para su iglesia, las bendiciones que Dios ha diseñado para nosotros, están sujetas. Es correcto. A la obediencia. Van ligadas. Están sujetas. Amarradas. A la obediencia. A la rectitud. Y cuando descubrimos eso, no nos gusta. Porque queremos esa palabra, queremos esas promesas, pero no queremos obedecerle a Dios. Y las implicaciones que tiene esa promesa. Claro. Porque cada vez que la Biblia habla de una promesa, sea la que sea, cuando la Biblia relata eso y habla eso, siempre hay una implicación, siempre hay una demanda, siempre hay un lineamiento de obediencia a seguir para poder alcanzar eso. Entonces no es tan solo decir, mira, Ariel, te voy a enviar una palabra de bendición. O sea, si fuera tan sencillo esa práctica, mira, dejemos a un lado las implicaciones y las demandas y tirémonos palabra. Es más sencillo, es más fácil. Ya hay algunas personas conectadas y la pregunta puntual que queremos hacer para que usted nos escriba es: ¿por qué la iglesia ha perdido el hambre, el apetito, el anhelo de leer las escrituras? Por favor, mándenos sus mensajes, son muy necesarios para nosotros como programa. ¿Sabe qué otra cosa me duele muchísimo? Que hoy andan detrás, muchas personas que se llaman cristianos, andan detrás de un mensaje plano, humanista, un mensaje que no desafía la fe, un mensaje light. Suave. Suavecito. Por eso digo suave, que yo uso el término plano. Sí. Un mensaje planito, relajado, tranquilo. Sí. Sin cruz. Sin cruz. Así. Aquí lo decimos, sin pagar un precio. Sin pagar un precio. ¿Y sabe por qué andan detrás de ese mensaje? Porque no leen la Biblia. Es más fácil andar detrás de ese mensaje que ir usted por sus propios medios a escudriñar qué es lo que la Biblia me ordena a mí como cristiano. Claro. Un mensaje que no desafía la fe. Yo no puedo entender. No puedo entender que el mensaje que hoy se predica en diferentes escenarios no desafía la fe del cristiano, de ir más allá en obediencia, a descubrir qué es lo que Dios tiene para mí. Hoy simplemente es un triunfalismo desde la humanidad. Me contaba a alguien que conozco y me decía que él iba a una iglesia donde ya no se predicaba la Biblia. Se predicaba acerca de la realidad humana. O de la experiencia. De las experiencias, de lo que se vive cotidianamente. Y el problema, Ariel, disculpe que lo interrumpa. La experiencia, vamos a ver, porque yo puedo tener una experiencia con la Biblia
y esa experiencia se hace rema en mi corazón y en mi vida, entonces yo puedo compartirla, es muy diferente. El problema es cuando vivimos o enseñamos a la iglesia de una experiencia propia, pensamientos buenos, ideologías buenas, buenísimas, pero que no tengan ningún contenido bíblico, que no tengan ninguna armonía bíblica. Así es. Ese es el problema, porque yo creo que cuando yo tengo la experiencia de disfrutar, de acercarme a la Biblia, no como un libro aburrido, no, sino como un libro apasionado que usted diga, bueno, ¿qué Dios? O sea, ¿qué me va a hablar Dios hoy? O sea, ¿qué voy a descubrir? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué habrá aquí para mí? ¿Qué habrá para mí? O sea, ¿qué debo de...? Para mí es como un espejo. Claro, la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo. Mira, yo quisiera en esta noche, si usted quiere mejorar su cristiandad, tiene que ir a las Escrituras. Voluntariamente. La palabra de Dios es alimento. Obligatoriamente. La palabra de Dios es alimento. Y Sí. es ahí donde hablábamos ahora al inicio del programa, que vemos una iglesia con áreas muy fuertes. Muy fuertes. Pero con otras áreas débiles. ¿Sabe por qué? Porque no hay fundamento, no hay asidero bíblico, no hay una práctica, no hay enseñanza, no hay estudio. Cuando el cristiano es un cristiano que se alimenta de la palabra, es un cristiano integralmente fuerte. Ahora bien, la palabra es la que produce vida. La palabra de Dios es la que me da esperanza. La palabra es la que nos transforma. ¿Me entiende? Y entonces, ¿por qué vemos una iglesia secularizada? Porque no hay Biblia. Y la palabra es la que transforma, la que cambia, la que me dice esto no debo de hacerlo. Por eso es que muchas veces no queremos ir a las Escrituras porque nos da miedo con lo que nos vamos a encontrar. Y allá. tenemos que tener mucho cuidado. Si usted es un líder, es un servidor de una iglesia X, Sí. denominación, por favor, con mucho respeto le decimos, es obvio, esto es voluntario, pero definitivamente yo me preocupo mucho con el alimento que uno come. Claro. Porque dependiendo del alimento que usted coma, pues así va a estar tu salud. Lo mismo sucede con la Biblia, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si tu pastor, tu líder, mira, tenemos que revisar cosas. No está el fundamento bíblico, no está la raíz bíblica, no está el fundamento de la palabra que te anima, porque ella es la que te genera vida, la que te genera cambios. Claro. Por sí sola te desafía a esos cambios. Debemos de revisarnos. Amén, y con humildad de decir, pastor, mira, hermano, definitivamente nosotros nos hemos desorientado un poquito y nos hemos ido más a las actividades, más a lo emocional, más al cántico, etcétera. Puede haber muchas, ¿cómo se llaman? Direcciones en cuanto a eso. Pero si lo estamos haciendo, es un tiempo de prestar atención que estamos haciendo con la Biblia. Los que nos escuchan, ¿cómo podemos volver a la palabra de Dios? Por favor, escríbanos. Nos interesa muchísimo el poder leerles a ustedes. Y es que la palabra de Dios, Mariano, es eficaz. Eso significa que la palabra de Dios te responde en el momento que vos estás viviendo, estás atravesando. Claro. Por eso es que dice la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es oportuna, es oportuna, es discierne, te ayuda a discernir los tiempos, los momentos que estás viviendo. La palabra de Dios te enseña cómo enfrentar un momento difícil de prueba. Te enseña a enfrentar el cómo hoy podés ser un cristiano verdadero. La palabra de Dios nos ayuda para aquellos momentos difíciles, momentos complicados que estemos viviendo. La palabra de Dios, hasta el mismo Jesús recetó la Biblia a Satanás. Jesús, recordemos cuando Jesús fue tentado, cómo venció
Jesús a Satanás. Y traigo ese versículo aquí, Ariel, ahora que hablas de él. Mateo capítulo 4 dice, Jesús respondió, escrito está, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entiende? Es que la palabra de Dios no se puede cambiar por ninguna otra cosa. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es el fundamento. La palabra de Dios es el espejo. La palabra de Dios es un manual de vida del cristiano. Y es que, Ariel, cuando linda la palabra que usas, manual. Un día de estos en el trabajo nos trajeron una herramienta muy sofisticada para ponerla al servicio de la gente. Y ¿sabe qué? Lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos un artículo, lo que sea, compramos un artículo, nunca vamos al manual, ¿no es cierto? Lo encendemos de una vez. Es más, usted se va al aparato y usted empieza a encender botones y botones, y lo último que ve y lo último que mira es el manual. Es el manual. Es un ejemplo sencillo, pero así somos con la palabra de Dios. Queremos que nos vaya bien en matrimonio, en las finanzas, en ser un buen cristiano, un cristiano que prevalezca en los tiempos que estamos viviendo, que mi familia prevalezca, que me vaya bien en las finanzas, con mis hijos, etc. Pero no leemos el manual. O sea, tenemos una apatía, pensamos que esto no está escrito, y está escrito ahí. Cómo educar a nuestros hijos, cómo ser un buenos mayordomos, cómo ser un cristiano verdadero, cómo enfrentar las crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que a veces queremos irnos por decirlo así, a descubrir cosas, y ya cuando estamos en el descubrimiento, estamos a veces embarrialados. Así es. Y nos devolvemos a hacer... Voy a leer el último versículo para que usted, Mariano, nos ayude acerca de la veracidad de la Biblia. Claro, claro. Vea lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ojo, parafraseamos un poquito eso. Es por el oír. O sea, para yo escucharla es que alguien, bueno, a veces tiene que exponerla, tiene que predicarla, tiene que anunciarla, ¿verdad? Esa es una forma de oírla. Pero también, si yo en mi devocional personal puedo escudriñarla, puedo acercarme a ella, escucharla. Hace mucho tiempo, Ariel, honestamente, seamos sinceros delante de Dios, Dios nos conoce. ¿Hace cuánto nosotros no vamos a la Biblia en nuestra casa y se escuchan el sonido de las páginas de la Biblia? ¿Hace cuánto? Es por el oír. O sea, todo empieza por el oír, por el oído. Es interesante. ¿Y después qué dice más? Por el oír, dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Es que cuando usted la lee, Mariano, usted escucha lo que la palabra de Dios dice. Es que no solamente hay que verla, hay que leerla, hay que escucharla, hay que aprender de ella. Termino con esto para darte lugar, Mariano. Hoy en día vemos cristianos inconstantes. Cristianos inconstantes. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento bíblico. Su fe ha sido nada más por lo que han visto, por lo que han escuchado. No tienen una formación bíblica. No tienen un deseo de ir a las Escrituras y ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que me revela la palabra de Dios. Es a través de la palabra que yo puedo descubrir el corazón de Dios. Claro. Por medio de la palabra que yo puedo conocer a Dios en profundidad. Hoy nos hemos quedado nada más con la liturgia de domingo, de jueves. Peligroso eso. Y eso es muy peligroso. Mi formación bíblica no puede estar por lo que escucho y por lo que veo. Mi formación bíblica tiene que estar a partir de mi deseo, de mi apetito, del que yo abra las Escrituras y yo le diga, Espíritu Santo, revélame
al Padre. Y eso tiene que nacer, Ariel, de nuestra casa, desde el seno del hogar. Claro. Porque yo le voy a decir una cosa, en un mundo tan complicado y de falta de tiempo y que hay otras prioridades a veces ni de venir. Por ejemplo, si usted viene a la iglesia cada 8 días y no tiene la buena costumbre de leer la escritura, entonces cada 8 días usted está recibiendo un mensaje. Está recibiendo un mensaje, pero no está escudriñando la palabra diariamente. Así es. Entonces, vuelvo al punto, tenemos que volver desde el seno del hogar a escudriñar la palabra con nuestros hijos. Yo le pregunto a usted que me escucha, y nosotros quienes estamos aquí, ¿sus hijos saben o ven en casa la dinámica no aburrida, sino la dinámica de una expectativa linda, hermosa, de tener un tiempo cercano a la palabra de Dios? ¿Ven a papi y a mami con la Biblia? ¿O solamente la ven con el celular? ¿O solamente la ven con la televisión? ¿O solamente lo ven con el periódico? ¿O tienen otras prioridades? O sea, tiene que nacer de ahí. Claro. Desde ahí tiene que haber esa enseñanza bíblica. Nosotros somos responsables de que nuestra esposa, de que nuestros hijos, y lo digo en general, todos tenemos que, de una u otra forma fallamos en esto, tenemos que definitivamente volver a esa dinámica, volver a esa dinámica, es importantísimo. Amén, así es. Hablarnos un poquito de la veracidad de la Biblia. Quiero hablar de algunos versículos que me llamaron mucho la atención, y son versículos que hablan por sí solos, pero son sumamente importantes de leerlos, de releerlos. Puede ser que usted ya los haya escuchado, pero son importantes para entender de lo importante que es la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios, como lo decía Ariel ahora, ella es viva, es eficaz, ella nos transforma, ella genera cambios en nosotros. No es solamente que nosotros vamos a recibir, no solamente tenga la orientación de que vas a recibir de la palabra de Dios solo cosas buenas. No, hay momentos y hay pasajes bíblicos que uno se los quiere brincar. Por ejemplo, cuando Jesús te dice, ama a tu enemigo, ese pasaje bíblico todos nosotros queremos brincarlo. Pero cuando habla de bendición, nosotros sí queremos toda clase de bendición. Pero cuando Jesús nos confronta a que debemos de perdonar, de que debemos perdonar las ofensas, qué difícil es eso, ¿verdad? Cuando la palabra nos lleva a esos versículos. Pero en fin, Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, Jesús le contestó, felices, más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, mucho conocimiento y poca práctica no tiene efectividad. Así es. Porque en las iglesias muchos sabemos, pero pocos somos practicantes de ella. Mucha sabiduría y poca práctica. Isaías 40, versículo 8 dice, vea Ariel. Y hermanos, la hierba se seca, la flor del campo se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Todo pasa. Todo va a pasar. Todo absolutamente va a pasar. Mas la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Salmo 18:30. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es intachable, escudo a los que en Él se refugian. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en momentos difíciles, en cuevas, en momentos donde nosotros deseamos estar refugiados por algo, y usted se ha encontrado con un versículo que te ha fortalecido, que te ha refugiado, que te ha animado a seguir caminando, a seguir avanzando? Es que eso es lo que hace la palabra en nosotros en determinados momentos. Así es. Te refugia, te da refugio. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero ¿cómo va a alumbrar mi camino la palabra de Dios
si yo no acceso a ella? Exacto. ¿Cómo vamos a, o sea, cómo mi camino tan oscuro, tan difícil? Porque a veces déjeme decirle que el camino se pone oscuro. Déjeme decirle que el camino se pone muy oscuro. Y no hay una luz, usted no ve esa luz. Pero cuando usted se va a la Biblia y recuerda que en la Biblia hubieron personas, hubo hombres y mujeres que fueron a la escritura, que fueron a la confianza de la palabra y les volvió a abrir una luz en aquella oscuridad para seguir avanzando, para seguir marchando. Porque en nuestra vida van a haber momentos de oscuridad en el camino, que necesitamos que la palabra traiga esa luz para poder salir de ahí, Santiago 1:22, escuche lo que dice Santiago. Quiero reflexionar al final en un versículo que me llamó mucho la atención. Vea lo que dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, dice Santiago. Porque ahí, vamos a ver, vamos a dividir este versículo en dos partes. Dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra. ¿Cuántas veces usted y yo venimos un domingo y esa alegría, qué buena palabra, pastor, qué buena palabra, Ariel, qué buena palabra, hermano, salgo desafiado, hermano, qué palabra más hermosa? Y vea lo que dice la segunda parte. Pues así se engañan, dice, solo con escuchar la palabra, pues así se engañan, ustedes mismos lleven a la práctica. Usted puede escuchar un buen sermón. Usted puede ir a la Biblia hoy mismo y escuchar algo que produjo en tu corazón alegría, contentamiento. Pero si eso no lo llevas a la práctica, es simplemente una palabra que no tiene ningún efecto. Es que, Mariano, yo comulgo mucho con lo que vos me estás diciendo. Pero ¿sabes por qué es que a veces escuchamos un buen mensaje? En el momento del mensaje lo estamos recibiendo y estamos tocados claro. por el mensaje, porque es la palabra de Dios. Pero ¿por qué no lo llevamos a la práctica? Porque nos hace falta, número uno, relación con Dios, relación con la palabra, ese fundamento que nos ayuda, que nos impulsa, y usted dice, sí tengo que cambiar. No puedo seguir lo mismo porque ya escuché la palabra, ya fue dada, ya fue recibida. Pero cuando yo escucho ese buen mensaje, mi obligación debería de ser, llego a mi casa y me voy a las escrituras. ¿Me entiende? Y cuando yo voy a las escrituras, entonces viene el querer como el hacer. Porque muchas veces queremos cambiar. Muchas veces queremos hacer muchas cosas para Dios. Sí. Pero es la palabra de Dios la que produce el querer como el hacer. Es más, Ariel, yo se lo planteo a nosotros que estamos aquí. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado, y usted que me escucha, nos hemos encontrado en el camino con situaciones y usted dice, ¿qué haría Jesús? ¿Qué me enseña la Biblia? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Si usted no tiene una raíz, un fundamento bíblico que te diga, no, lo que usted tiene que hacer en estos casos es esto, vas a hacer lo que todo el mundo hace. Vas a hacer, y un día de estos, y quiero ponerle un ejemplo muy sencillo para darme a entender un poquito el pensamiento que estamos tratando de desarrollar. Me encontré con alguien que me insultó muy feo un día de estos, en la calle. El trabajo mío, bueno, es de relaciones con mucha gente y quienes me conocen saben que tengo que relacionarme con mucha gente y me trató feo. Y usted no crea que por mi mente pasó el deseo de irme encima a esa persona. Humanamente, claro, se lo merece, claro, ¿por qué me insulta? O sea, el derecho, él no tenía el derecho de tratarme de esa forma. Y me puse a pensar, ¿qué me dice la Biblia? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo tengo que reaccionar ante tal situación?
¿Qué debo de hacer? Hoy precisamente me pasó otro ejemplo sencillo. Alguien me gritó un montón de cosas, una persona mal educada, y yo tuve que morderme la lengua. Claro. Pero no crean que yo no tuve el deseo de decirle muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo que me anima a mí? ¿Sabe qué es lo que me anima a mí a veces a guardar silencio? A veces a no comportarnos como el montón. Aunque digo venir a la iglesia, recibir la palabra, servir, independientemente de eso, ¿sabe qué es lo que hace la diferencia? Y lo que va a marcar la diferencia es que la palabra de Dios esté sembrada en nuestros corazones, y que cuando nosotros nos encontremos con esa situación de pecado, que cuando nosotros nos encontremos con esa situación de tentación, que cuando nosotros nos encontremos, Ariel, con aquella situación que está atentando contra mi familia, contra los principios de la Biblia, contra mi matrimonio, entonces yo voy a recordar, yo esto no lo voy a negociar. Perdón, y ahí receta lo que Jesús le dijo a Satanás: escrito está. Mariano, vamos a leer algunos mensajes, porque el tiempo se nos ha ido, pero no se desconecten, por favor, porque Mariano igual continúa compartiendo con ustedes. Vamos a ver, hay algunas personas conectadas. Dice Iris Herrera: bendiciones, hermanos, adelante. Gracias, hermana Iris. Dice Roy Montero, dice: creo que leer la Biblia nos hace comprender la palabra de Dios y nos ayuda en el día con día. Yo era una persona que no leía la Biblia nunca. Ahora tenemos una costumbre de que cada noche una persona de mi familia lee un versículo. Qué bonita dinámica, wow. Roy. Trato de que mis hijas se les haga una costumbre leer la Biblia todos los días, ya que a mí nunca me dieron ese ejemplo. Gracias, Shalom, por ir educándome en el cristianismo. Ok, dice Roger Acuña: es un compita, es un amigo. Dice: bendiciones, saludos desde Playa Santa Teresa. Qué envidia, ¿verdad? Qué bárbaro, ingrato. Saludos. Y aquí nosotros con frío y él allá en las playas. Qué bárbaro. Él vive allá. Que disfrute. Que disfrute, sí. Dice Juan Carlos, dice: amados, Pedro nos cuenta que antes de él partir ya se habían levantado falsos maestros. Ajá. Eso lo hace en la segunda epístola y nos recomienda, para no ser engañados, tenemos que llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, y para eso nos da cualidades de un verdadero, y estas son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Lo interesante es que Pedro no nos dice véanlo en ellos, y si lo tiene son verdades. Él nos dice: ustedes pongan diligencia en esto, agreguen ustedes. Qué bueno. Gracias, qué bueno. Juan y Carlos. Qué bueno lo que decía Roy, Ariel. Roy, ¿verdad? Roy. Es felicitarlo a Roy y animarlo a que lo siga haciendo. Porque si nosotros usáramos el ejemplo de Roy, gracias por compartir los mensajes, para nosotros es una bendición eso, saber que ustedes nos siguen de una u otra forma. Hablando de lo que hacía Roy, de que hacía partícipe, no solamente él, sino hacía partícipe a la familia de compartir la palabra. Esto va a producir y va a generar vida en la vida de la familia y en la vida de sus hijos, y les va a educar de una forma ya desde ahora para que sean mejores personas, ¿verdad? Amén, así es. Luis Lanusa dice: qué bueno, hermanos, les felicito, que Dios les continúe bendiciendo. Luisito Lanusa, sí, es un amigo. Luisito, saludos para Sandra y Luisito y toda la familia, gracias. Roy Soto dice: si las personas entendieran el valor que tiene el amanecer, guardar la palabra de Dios, seríamos más sabios. La otra implicación es que responsabilidad tenemos las iglesias de proveer herramientas bíblicas para que la congregación tenga armas. Claro. ¿Y sabe qué, Marianito? Pareciera ser
que algunos, porque no quiero generalizar, Sí, no podemos generalizar. no queremos, pareciera que nos conviene tener un pueblo ignorante de la verdad. Claro, Y no brindamos esas herramientas que dice el pastor. es una conveniencia a veces. Sí. Sí. Qué duro, qué triste, Sí. qué lamentable. Por eso Sí. hoy en esta radio queremos levantar la voz y Sí, decirle, claro. el cristiano tiene que volver a la palabra de Dios. Así es. Las iglesias bíblicas, las iglesias que quieren Y ser que van a agentes del reino. permanecer, y que van a permanecer fieles al texto bíblico, fieles a la palabra de Dios, son aquellas que responsablemente, voluntariamente, apasionadamente, ¿cuál otra palabra utilizo? Volvemos a la escritura. Claro. Es que no es un deber solamente, Ariel, del pastor, No. perdón. O del liderazgo, de los servidores. O de la escuela dominical, la maestra de escuela No. dominical. Por Dios, no podemos utilizar eso, y volvemos a rescatar algo que en esta iglesia decimos siempre: no puede caer la responsabilidad en ellas. Tiene que caer la responsabilidad en todos. Todos somos responsables desde casa hacer esa práctica. Si usted quiere ser un estilo de cristiano vida, comprometido, un y estilo si de usted vida, quiere ser un cristiano verdadero, tiene y que ir a las permanezca, escrituras. que permanezca. El pastor Roy nos sigue diciendo, en Shalom los jueves facilitamos formación bíblica. Sí, es cierto. Serie, les animamos a venir quienes puedan. Así es, todos los jueves tenemos estudio bíblico, porque aquí somos una iglesia comprometida con la palabra de Dios. Aurea Marcela Herrera sí les dice, la palabra de Dios es perfecta, deseable, son más que el oro. Oiga, son más que el oro. Su palabra nos sostiene, Qué debe buen ser versículo nuestro ese. mejor alimento. Qué buen versículo, muy buen versículo. Vea, en serio, es es que, oro. dice Roy Soto, Mariano, usted siempre es un facilitador de reflexiones de la palabra de Dios. Gracias. Es que Gracias, pastor. hoy más que nunca queremos hacer un llamado Claro, a todos aquellos que nos decimos ser cristianos. es un llamado. Por favor, volvamos a las escrituras, volvamos a los escritos, Así es. volvamos al escudriño Así de es. la palabra, que la palabra se haga rema, Que que nos nos golpee. alimentemos todas las mañanas, todos los días, que recetemos Biblia. Ariel, que nos golpee, Que nos- que nos tire al suelo, que nos sacuda, yo uso esta palabra, nos desnude. Porque cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios nos desnuda, o sea, Amén. que nos desnude definitivamente, y que volvamos a ella. Ok, si usted no tiene el hábito de escudriñar la palabra, aquí desde Ecos de su palabra, Ecos Radio, le estamos animando a que tome ese hábito. Déjeme decirle que si nosotros supiéramos obvio que en la vida vamos a tener circunstancias y todo, pero nos vamos a evitar de muchos problemas, de muchas malas decisiones a veces que vamos a tomar. Si volvemos a la escritura con seriedad, si vamos a la Biblia con responsabilidad, con pasión, con denuedo, y no con pereza, sino con ánimo, con deseo de saber que Dios algo quiere enseñarnos. Algo quiere hablarnos. Vea lo que dice el Salmo 119, ya casi vamos aterrizando para hacer un cierre y orar. Salmo 119, 9 dice, ¿cómo puede el joven? Lo hace como una pregunta. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Yo le diría y quitaría el joven, no lo quitaría, sino le añadiría, por decirlo así, ¿cómo puede el joven? ¿Cómo puede una familia? ¿Cómo puede una iglesia? ¿Cómo puede una comunidad? ¿Cómo puede un hombre ser íntegro? Y dice el otro párrafo, viviendo conforme a su palabra, dice. Viviendo conforme a su palabra. Solo así se es íntegro. Cuando nosotros vamos a la palabra nos va a hablar acerca de la identidad del cristiano, acerca de la integridad del cristiano, cómo un cristiano puede permanecer. Yo creo, Ariel, y todos quienes me están escuchando hoy en esta noche, creo que sí se puede vivir en integridad en estos días. Amén. La gente dice que no. Yo creo que sí se puede vivir para Dios. Yo creo que sí se puede vivir para Jesús. Yo creo que sí podemos vivir y amar a nuestra esposa. Yo creo que sí podemos ser fieles.
Yo creo que sí, pero eso no lo voy a hacer desde mi posición, eso no lo voy a hacer desde mi conocimiento, eso lo voy a hacer a partir de cuánto me relaciono, decía usted, de cuánto me relaciono con la Escritura. Hay gente que tiene mucho conocimiento de muchas cosas y perfecto, yo le animo que crezca, eso es buenísimo, pero si usted no tiene un conocimiento bíblico, un fundamento bíblico, lamentablemente el mucho pensamiento, el montón de olas de pensamientos y doctrina que se está moviendo hoy en día, te va a llevar. Te va a llevar. Yo les animo, les animamos desde este devocional, este tiempo, a que volvamos a la Escritura con seriedad. Amén. Y vamos a encontrar, decía ese versículo que leía Aurea, riqueza. Riqueza vamos a encontrar, Ariel, riqueza. Es que esto es un tesoro. Es un tesoro. Esto es un tesoro y ¿sabe qué es lo más bonito? Que está a la disponibilidad de todos. Al alcance de todos. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? El cristianismo del siglo XXI anda detrás de la palabra profética, de la palabra de la prosperidad, de la palabra de bendición, sin querer cambiar, sin querer tomar decisiones, y quieren vivir radicales. La vida tranquilo, desordenada, y la palabra te ordena. Claro. La palabra te confronta, la palabra te lleva al arrepentimiento, te lleva a la entrega. Pero eso no lo queremos. Cuando digo yo, andamos detrás de la palabra profética, yo quiero darme a entender. Nosotros somos una iglesia que creemos en la palabra profética. Y creemos en la palabra profética y en el ministerio como tal del profeta. Exacto. Lo que no creemos es aquella profecía que no tiene asidero bíblico. Nosotros creemos que si en algún momento hay una palabra profética, tiene que tener asidero bíblico. Entonces, hoy es muy fácil. Hoy vemos un montón de cristianos detrás de palabra nada más profética. Hoy queremos decirle, iglesia, usted que nos escucha, porque usted es la iglesia, usted que nos ve, volvamos a la Escritura, volvamos. Y ahí vamos a ser cristianos sí. verdaderos. Ahí vamos a ser cristianos radicales. Así es. Ahí vamos a ser cristianos que vamos a critiquen, prevalecer en medio de las pruebas, medio de la adversidad, en medio de las todo luchas, lo que pase. en medio del desánimo. ¿Sabe sí por es. qué? Porque vamos a sí tener es. base, vamos a tener sí fundamento. Es. Y nos vamos a dar cuenta que el hecho de ser cristiano a usted no lo exime de vivir momentos difíciles. Si leemos las escrituras nos vamos a dar cuenta que los grandes hombres de Dios tuvieron momentos difíciles, momentos duros, y los atravesaron porque tenían fundamento en la palabra. Entonces hoy vemos cristianos que se viene la primera lucha, la primera prueba, y se van, como dice aquí en Costa Rica, en todas. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento, no tienen asidero bíblico. Terminado. Sí, termino con este ejemplo para finalizar. Dice Jesús, un día Jesús va por Capernaum. Entra a la ciudad de Capernaum y se encuentra con un centurión romano. Se lo voy a resumir porque no hay tiempo. Se encuentra con un centurión romano. Era interesante, pero ellos no tenían ninguna relación. Los centuriones romanos con un judío nada que ver, pero en fin. Jesús llega a Capernaum y se encuentra y se le acerca al centurión romano y le dice: tengo un problema. Y el problema del centurión romano radicaba en la enfermedad de su criado, de su siervo, ¿verdad? Y me imagino que era un siervo, no cualquier siervo, no era cualquier cristiano, no era cualquier persona. Me imagino que era la mano derecha de ese centurión, porque era tal preocupación que se acerca a Jesús. Bueno, la Biblia no dice si tenía este centurión una relación con Jesús o no la tenía. Lo que yo sí creo es que la fama de Jesús llegó hasta el centurión, porque este hombre le dice Jesús, le dice el centurión: mi siervo está enfermo. Y le dice Jesús: tranquilo, vamos a tu casa. Y empieza el centurión a decirle: no, por favor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Y le empieza a decir: yo soy amo de varios sirvientes. Y empieza a narrar y a decir un montón de cosas. A lo que voy yo es,
lo que le dice este centurión a Jesús, el detonante, la pronunciación, la fe, lo que hace este centurión es lo que me llama a mí mucho la atención, que nosotros deberíamos hacer con la palabra de Dios. Ojo que lo que él está haciendo no tiene que ver nada con un beneficio propio de él. Ajá. Es para su sirviente. Y le dice en el versículo 8, Mateo capítulo 8, versículo 8 dice: pero el oficial le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi siervo sane. Solamente di la palabra. Y yo estoy seguro, tengo la fe, la certeza, la confianza que si usted dice la palabra, si la palabra viene de Jesús, se va a cumplir el milagro, Ariel. Se va a hacer el milagro. Se va a desarrollar el milagro. El problema es cuando usted decía, dame una palabra, y yo te doy una palabra por compromiso. Claro. Jesús lanza la palabra y dice: sea sanado tu siervo conforme tu fe. ¿Y cuál era la fe? La fe era de ese hombre, ese centurión, a Jesús, a la palabra de Jesús, no a la palabra de un hombre, no a la palabra de una iglesia, no a la palabra de fulanito, era la palabra de Cristo. Que eso detonó el milagro. Por eso no persiga palabras. Sí, es. Acérquese a Cristo a través de la Escritura. Y ahí vamos a encontrar no solamente salvación, redención de pecados. Vamos a encontrar estabilidad en medio de las pruebas, Ariel, en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la angustia. La palabra del Señor nos va a dar la fortaleza, las anclas, y nos va a dar ¿cómo se llama esto? Lo que usan los remos. Los remos para seguir remando a pesar de. Vuelve a la palabra, di tan solo la palabra, Jesús, y mi siervo sanará. Y dice la Biblia que el siervo fue sanado. Así es. Es que la palabra tiene poder. Tiene poder. La palabra tiene poder. Tiene poder. No ha perdido la palabra, no ha perdido ese poder. Y hoy creemos que tiene poder suficiente para restaurar, para cambiar, Ariel, para liberar, para transformar. Sí hay implicaciones. Jesús nos invita a las implicaciones, pero creo fielmente que detrás de las implicaciones también hay una bendición cuando usted es obediente a las implicaciones. Hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro para usted. Amén. Yo creo que hay milagros en el nombre de Jesús. Solamente hay que acercarnos a la palabra y ser obedientes. Acercarnos a la palabra, ser obediente, porque hoy vemos una iglesia débil. Hoy vemos una iglesia inconstante. Hoy vemos una iglesia inconstante, buscando esa palabra profética en hombres. O eventos, Ariel. Eventos vivimos masivos, de eventualidades. Y eso se da porque hoy se ha perdido el hambre, el apetito, pasión, el deseo de la Biblia. Volvamos a la Escritura. Hoy estamos haciendo un montón de cosas, pero lo menos que estamos haciendo es la Escritura. Y hoy queremos en este programa decirle: iglesia, es tiempo de volver al libro sagrado. Así es. Al libro que produce vida, al libro que da esperanza, al libro que te ayuda en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Así es. Y vea lo que dice Aurea. Ariel, antes de que comente eso, ¿okay? Porque si no se me va la idea. Hoy la iglesia hace un montón de cosas que no tienen que ver con la Biblia. Revisemos eso. Claro. Porque hacemos un montón de cosas, actividades y cosas que no tienen que ver precisamente, bueno, sí son recreativas, son bonitas, son llamativas, pero no tienen asidero bíblico. No, y ¿sabe qué es el asunto? Son bonitas y atractivas, pero no cambian, no transforman. No transforman. Y es la palabra la que cambia y transforma. Ayer estaba con mi esposa aquí en la reunión del domingo. Y dice la Escritura, dice la Biblia, dice, mi palabra nunca va a volver vacía. Ve, se los digo con mucho respeto, con mucha autoridad, pero esto es así. Hoy más de uno irresponsablemente se levanta en un púlpito, se levanta donde quiera que se levante,
sin estar consagrado, sin estar en integridad. Y yo le decía a mi esposa, la palabra es dada y siempre produce un efecto. Claro. A pesar de, no debería ser, porque el hombre que expone la palabra debe ser responsable no solamente a predicarla, sino a predicarse a sí mismo, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es que la palabra por sí sola genera vida, genera cambio en la gente, claro, genera transformación, genera quebranto, genera una estabilidad emocional y una salud espiritual y emocional para el ser humano, Ariel. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a leer el último mensaje que dice, hoy, ojo lo que dice Aurea Marcela Herrera Siles. Les propongo, amados, que puedan hacer una serie de programas donde se compartan las enseñanzas del libro de Proverbios. Son consejos de la palabra que nos dan consejos para la vida diaria. Oiga. Muchísimas gracias, Aurea. Bueno, créeme Proverbios, que vamos a tomar en cuenta tu consejo. Pero yo quiero invitarla a usted también que venga aquí al programa con nosotros y damos inicio a la serie con usted. Aquí ¿qué le parece? Buen café. Aquí la esperamos ahorita porque usted tiene mucha Biblia y puede ayudarnos muchísimo, así que le extendemos la invitación para que venga acá a hablar y conversar un rato con nosotros. ¿Tenés algo que decir? No, señor. Terminamos, creo que oramos y... Gracias porque ustedes nos han permitido llegar hasta su hogar, su oficina, su sala de casa, su trabajo en carro. No sé dónde está usted en este momento, pero queremos agradecerle por la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares, hasta sus oídos. Queremos decirle a usted que somos un programa donde queremos seguir hablando de la palabra de Dios. Por eso se llama el eco de su palabra. La palabra de Dios tiene que seguir escuchándose en la radio, en los púlpitos, en nuestros hogares, con nuestros hijos. La palabra de Dios no se puede detener. Si realmente queremos ser cristianos comprometidos, cristianos radicales, cristianos que marquen una diferencia. Si usted quiere ser uno más del montón, no lea las escrituras, siga consumiendo prédicas nada más. Que no estoy diciendo que sea malo, debemos de escuchar, debemos de oír, debemos de aprender de los demás. Claro. Es necesario, es importante, pero tiene que haber un escudriño de parte suya y usted tiene que llevar a sus hijos, a su familia a la palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Le doy lugar a Mariano para que ore y cerramos el programa. Padre, gracias por este tiempo. Oramos, pedimos, Señor, que por favor en los días que estamos viviendo, tan determinantes, donde la identidad de la iglesia poco a poco se aleja al modelo tuyo, Jesús. Queremos orar para que la iglesia, los cristianos comprometidos, los cristianos que desean verdaderamente reflexionar, aprender, construir, disfrutar la palabra de Dios, podamos volver, Señor, podamos volver a la Escritura. Que podamos volver a la Escritura con deseo, con pasión, con disfrute y con el deseo de aprender en comunidad. Amén. Con el deseo de poder aprender en comunidad, Señor, que en nuestras casas, si en los lugares de trabajo, a la media hora de almuerzo, la hora de almuerzo, no sé en qué momento, Señor, o cuánto tiempo utilizas para el almuerzo, podamos sacar la Escritura y podamos compartirla con nuestros compañeros de trabajo. Señor, que podamos nosotros hacer de esto, de esta plataforma de Ecos Radio, una herramienta, un eco de su palabra para que se extienda, para que promovamos espacios donde la reflexión bíblica nunca sea, más bien no sea negociable, sino que permanezca, que sea fresca. Amén, que siempre desde estos micrófonos, si usted nos da la oportunidad,
promulguemos, anunciemos, animemos, desafiemos, exhortemos a la gente a que debemos de volver al texto bíblico, no con ánimo de ser mejores que los demás, Señor, sino con el deseo de conocer el corazón tuyo para la vida de la iglesia en este tiempo. Amén. Así En es. el nombre de Jesús te damos gracias por este espacio, por la iglesia, por este espacio maravilloso donde podemos abrir o donde podemos hablar abiertamente de esto, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Volvamos a la Escritura, volvamos a la palabra de Dios con pasión, con deseo, con denuedo, y volvamos a descubrir el corazón de Dios, porque sé que a través de la palabra Él nos va a dar la orientación y la directriz para poder corregir, para poder orientar y guiar a la iglesia de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Así es. Y termino con estas palabras y voy a leer unos mensajes que están llegando ahorita. Si usted quiere ser un cristiano verdadero, comprometido, lea las Escrituras. Pero si usted quiere ser un cristiano que cae en las manipulaciones de los mercaderes, no estudie la Biblia. Pero si usted no quiere ser un cristiano que lo manipulen, que abusen de usted, por favor, vaya a las Escrituras, vaya a la palabra, porque ahí está la verdad. Y Dios es un Dios que se revela a través de su palabra. Si quiere conocer a Dios, tiene que estudiar la Biblia. Leo dos mensajes. Dice Roy Soto: Ariel, buena respuesta. Aurea es una maestra que nos dé tiempo. Ok, responde Aurea. Dice, muchos por nuestros trabajos no tenemos tanto tiempo, pero Dios ha puesto herramientas tecnológicas como la radio para apacentar la grey con palabras de vida. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias a usted ahorita por sacar su tiempo y podernos escuchar. Igual, una vez más, aquí los micrófonos están abiertos para usted. Que Dios me la bendiga, que Dios les guarde. Feliz tarde, feliz noche y que tengan una buena semana. Amén. Pero esa semana va a ser buena en el tanto usted. Que Dios les bendiga. Vaya a los escritos y que esos escritos hagan rema en su vida, en su familia, en sus hijos. Hay una preocupación en Shalom muy grande. Porque si nosotros hoy, nosotros que ya estamos adultos, nos cuesta leer las escrituras, cuánto más las nuevas generaciones, las generaciones que vienen detrás de nosotros. Qué peligroso, qué triste, qué doloroso. Por favor, hermanos, estamos a tiempo. Volvamos a los escritos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Feliz noche. Esperamos